con este estudio dirigido. Este es un estudio, primero, para nosotros ampliar nuestro conocimiento acerca de la Torá, en especial en el tema sobre el Mesías divino, el Mesías kosher, pero también el marrano kosher. ¿Ok? Y también aprender, hermanos, cómo hablar con un judío ortodoxo acerca de la Torá y acerca del Mesías. ¿Ok? Es muy importante aprender cómo hablar con ellos en el mismo terreno de ellos, que es la Misná, la Gemara, los estudios rabínicos y el texto hebreo. Usted no le puede hablar mucho del Nuevo Testamento por cuanto ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pero si usted le demuestra que Yeshua es el Mesías, mencionando el Talmud, mencionando los escritos rabínicos, mencionando la Misná, mencionando la Gemara y el texto hebreo, ahí sí usted va a tener una buena herramienta para poder hablarle no solamente a un judío ortodoxo, sino también a algún hermano, algún creyente que esté titubeando acerca de Yeshua como el Mesías. Porque cuando una persona no está bien afianzada en el Brit Hadashah y en la misma Torá, corre el peligro de blasfemar, de apostatar, porque eso se llama apostasía. Cuando una persona niega al Mesías, eso es apostatar de la fe. ¿Por qué apostatar de la fe? Porque Yeshua es el autor y consumador de la fe. Amén. Baruch Hashem. Entonces, hay un texto que estamos hablando acerca de Even, o sea, la palabra piedra. La palabra piedra. Entonces, este texto está en libro de Isaías, capítulo 52. Isaías 52, en el verso 13. Donde dice: he aquí mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. Ok. Yo quiero que miremos, hermanos, un comentario o un midrash hecho por un sabio de nombre Moshe Crispin. Moshe Crispin. Dice así, la primera palabra dice: he aquí mi siervo hará actuar sabiamente. En otros textos dice prosperará. He aquí mi siervo prosperará. Ine yaskil abdi. Este término es similar Moshe Abadí, o sea, Moisés mi siervo. Job, también Job Abadí, o Abadí, Job mi siervo. También, o sea, la expresión he aquí mi siervo está hablando de Moshe, porque hay un texto también que habla de Moshe como mi siervo,
habla de Job como mi siervo, y también en el libro de Amós, capítulo 3. Libro de Amós, capítulo 3, en el verso 7. Dice: si el león ruge, ¿quién no te verá? Si Adonai Yahweh habla, ¿quién no profetizará? Amós 3:7. Entonces, por eso dice: Ine Yaskel Abdi, he aquí mi siervo prosperará. Estamos desglosando Isaías 52:13. Luego dice Yarum, o sea, será exaltado. Cuando dice Yarum, dice que él será más exaltado que Moche, quien fue exaltado por encima de los exaltados de Leví, y que fue un profeta como no se volvió a levantar otro como él en Israel, quien salvó a Israel con gran salvación cuando salieron de Egipto. Este será, hablando del Mesías, dice, este será muy exaltado por encima de Moche, será exaltado a los ojos de todos los reyes en el mundo entero, y todos ellos le servirán, le exaltarán por encima de sí mismos, como Daniel profetiza acerca de él, cuando dice, todas las naciones, pueblos y lenguas le servirán. Bueno, Yarum es exaltado. Luego dice, y será levantado. Benizá. Él será mayor que Salomón, cuya dignidad era tan elevada que se decía de él que se había sentado en el trono de Yahweh. Él es el rey en el trono de arriba y en el de abajo. Este es el rey Mesías, como está escrito. Y se sentó Salomón como rey sobre el trono de Yahweh en lugar de David su padre, y fue prosperado, y todo Israel lo escuchó. Los rabinos dicen que él era rey sobre ambos mundos, el alto y el bajo, pero el rey Mesías, en su absoluta inteligencia, será mayor que Salomón. Ojo con esto que acabamos de decir. Los rabinos dicen que Salomón era rey sobre ambos mundos, los mundos altos y los mundos bajos. Pero el Mesías, en su absoluta inteligencia, será mayor que Salomón. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, que Pablo, Rab Shaul, dice, hablando de Yeshua, dice que ante él se doblará toda rodilla de lo que hay arriba, en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de tres secciones. A Salomón los sabios lo pusieron sobre dos secciones, lo de arriba y lo de abajo. A Yeshua, como dice Rab Shaul, dice que toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará su nombre. Y todas las rodillas de los que hay arriba, abajo y debajo de la tierra se doblarán delante del Mesías, en este caso Yeshua. Por eso cuando se dice será grande, será exaltado por encima de los padres de la fe judía. Ustedes saben quiénes son los padres. El judaísmo siempre se refirió a Abraham, Isaac y Jacob como los padres, porque ellos son los llamados patriarcas. Y las esposas de ellos fueron llamadas matriarcas. Estamos hablando de Sarai, de Ribka, ¿ok? De estas grandes damas, de estas grandes mujeres que hoy en día ostentan el título de matriarcas. Bendito sea el nombre del Eterno. También dice el Mesías que será mayor que Moche y los Malachei, Acheret, o sea, los ángeles ministeriales.
traerá corrección a las naciones al impartirles una ley. ¿Usted se acuerda que Yeshua, cuando él hablaba, a veces él decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros? Cuando uno lee los escritos rabínicos, cuando hablan acerca del Mesías, de las características que tendría el Mesías, una de las cosas que ellos dicen que hay que traerlo a colación en este momento es de que cuando venga el Mesías, él traerá, creo que eran 34 nuevos mandamientos. 34 o 33 nuevos mandamientos, algo así, dicen los sabios. Por eso es que Yeshua, cuando usted detalla las enseñanzas de él, usted lo va a escuchar diciendo, oísteis que fue dicho, no asesinarás, mas yo digo. O sea, él ahí está legislando la Torá, pero también está trayendo un nuevo mandamiento. Por eso él hablaba y decía, un nuevo mandamiento os doy. ¿Ok? Porque los mismos sabios decían, el judaísmo ortodoxo decía o dicen que cuando venga el Mesías, primero él va a ser legislador, va a legislar la Torá, va a ser el gran legislador. Por eso cuando él estaba en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, él ahí estaba legislando, hermanos. Eso es tenaz. O sea, el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, es una analogía, es una repetición de lo que ocurrió en el Sinaí. Porque Jesús allí estaba legislando y legislaba sobre la Torá. Oísteis que fue dicho, mas yo digo, ay de vosotros, escribas y fariseos, y dele. Son como 3 capítulos donde él se lo pasó legislando. Y fue precisamente en una montaña. ¿Ok? Eso es tenaz, tenaz. Entonces, cuando el texto dice que traerá corrección a las naciones al impartirles una Torá, una ley, no vino a traer una nueva Torá de ninguna manera. Él vino fue a reforzar la Torá, a darle más vitalidad a la Torá, porque los sabios de aquella época, los rabinos de aquella época, se habían aprovechado de su conocimiento, de su autoridad, y habían tergiversado la Torá, el mandamiento y la legislación, la acomodaron a su amaño, la acomodaron al amaño de ellos. Entonces, eso fue un error. Eso fue un error. Y por eso, hermanos, es que Yeshua viene y legisla, él viene y ratifica la Torá, y él viene y le da un nuevo sentido, un sentido más profundo a la Torá, pero ya una Torá no basada en el ojo por ojo, diente por diente, sino en el rajem, en la misericordia, en la sedaká. ¿Ok? ¿Dónde vemos reflejado eso? En uno de los evangelios, cuando él da el ejemplo de que él le dijo a los discípulos, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Pero los discípulos le preguntaron, pero Señor, ¿cuándo te vimos en una condición de estas? Entonces él les dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. ¿Ok? Entonces, eso él lo llevó al día del juicio, al juicio de las naciones. Cuando él separa las ovejas de los cabritos. Él separa las ovejas de los cabritos y a los cabritos, o sea, a los malos, les dice, tuve hambre y no me diste de beber, de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea, todo era pura negación. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, hermano?
de que el fin de todo, en cuanto a la Torá, al final de los tiempos, todo va a estar basado en la sedaká, el rajem, la misericordia. Esto nos lleva obligatoriamente a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena y un címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces dice, las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, o sea, todas estas cosas que acabamos de leer se acabarán. Luego, en el verso 13, él remata diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, o sea, el rajem, el ahava. La fe, la esperanza y el amor. Entonces, uno puede preguntarse, porque aquí vienen los cuestionamientos y las questions. Uno puede preguntarse, si todo va a terminar en estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, entonces, ¿para qué nos molestamos hoy en día con guardar Shabbat, con celebrar las fiestas, con hacer las ceremonias, el lavado de manos, el partimiento del pan? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué nos dicen de una vez que hay que fortalecer la esperanza, el amor? La fe, la esperanza y el amor. Sucede, hermanos, un detalle, que todo lo que tiene que ver con Torah es una preparación. La vez pasada lo expusimos como para entenderlo mejor, para no enredarnos con palabras complicadas. Lo dispusimos como una analogía, un ejemplo. ¿Cómo fue el ejemplo? Que cuando se está haciendo un edificio, se hace una plataforma, o sea, se hace un andamio. Un andamio. Y eso rodean todo el edificio de andamios y tanto que la gente de afuera no puede ver qué es lo que se está haciendo adentro, porque el andamio tapa. El andamio es necesario para que los obreros puedan ir construyendo, ir montando las cosas y pararse en ahí para poder armar el edificio. ¿Ok? Cuando ya el edificio está listo, está acabado, está brillantico, está listo para habitar, ¿qué se hace? Se desarma el andamio. Y ahí sí se ve la gloria del edificio. ¡Oh, qué belleza! Mira cómo quedó ese edificio. Entonces, parte del andamio son los requerimientos de la ley. ¿Ok? Y el edificio en sí es la fe, la esperanza, el amor
y todo en Yeshua HaMashiach, porque él es el arquitecto, él es el constructor, él es el maestro de obra, él es todo. Y él es ese edificio que somos nosotros. ¿Ok? Y si no, si a nosotros no nos construyen un andamio, hermanos, para que nos pulan a través de la obediencia a los mandamientos de la Torá, porque obedecemos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Ok? Ojo con eso. Usted no obedece para ser salvo, hermanos. La obediencia no es para salvación. Usted obedece y usted hace las cosas porque ya está adentro y porque formas parte del equipo. ¿Qué es el equipo? Los mandamientos. Y los mandamientos forman parte de lo que el equipo hace. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, en el cristianismo regular y en el catolicismo nos enseñaron de que hay que hacer para ser salvo. Haga esto, bautícese, arrepiéntase, haga aquí, haga allá. En la Torá, algo parecido. Guarde Shabbat, celebre las fiestas, haga aquí, haga esto, haga acá, no haga esto, sí haga aquí. ¿Ok? Eso es el engranaje, el andamiaje, el trabajo. Nosotros en este momento estamos en una construcción, como Pablo dice, un edificio, hasta que el edificio es perfecto. Y cuando el edificio está perfecto, ¿qué es lo que se hace? Se quita el andamio. Por eso dice, verso 8 de 1 Corintios 13. Las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, hasta el conocimiento se acabará. O sea, muchos dones ministeriales van a desaparecer con el tiempo. ¿Por qué van a desaparecer? Porque es que los dones no es para ser salvo. Los dones es una área administrativa dentro del cuerpo del Mesías para bendecir el cuerpo del Mesías y para edificarnos unos a otros. Por eso en la congregación hay personas que tienen el don de sanidad. Otros tienen el don de operación de milagros. Otros tienen el don de profecía. Otros tienen el don de discernimiento. Otros tienen el don de interpretación de lenguas o interpretación de los sueños, de cosas que nadie las ve, pero algunos sí las ven. Entonces, todo eso está ahí para que nos vayamos edificando, para que nos vayamos construyendo, levantando ese edificio. Cuando ya el edificio esté listo, ya no hay necesidad de esas cosas. ¿Ok? Porque si ya el Mesías vino, cuando ya estemos en el reino, ¿qué necesidad tenemos de profecía ya? ¿A qué nos van a profetizar en el tiempo del reino? ¿Nada? No hay nada que profetizar. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo del cumplimiento de lo que se profetizó, de lo que se dijo, de lo que se escribió. Entonces ya no va a haber necesidad de más profecía, no va a haber necesidad más de ciencia, no va a haber necesidad de entender misterios, no va a haber necesidad de conocimiento, porque cuando estemos en el milenio, en el reino, estaremos allí plenos de conocimiento. Usted se la pasa a ver todas. Usted va a saber de todo. Pero el asunto es, vamos a visualizarnos, hermanos, en el reino. De pronto no hemos hablado mucho de eso. Pero sí es bueno hacerlo. Porque no pensemos que la vida durante el reino o en el reino va a ser igual a la que vivimos ahora. No. En el reino no vamos a tener que pagar impuestos, ni tasas, ni
ni SOAT, los que tienen moto o vehículo, ni seguro de casa. O sea, la vida va a ser muy diferente, hermanos. Y uno de los detalles es, primero, que no van a haber enfermos. Detalle bueno. Estos lentes no van a existir en el milenio. A la gente que le faltaba un pie, una mano o tenía algún defecto físico, allá no van a existir los defectos físicos, ni las falencias, ni las enfermedades. La gente va a tener una visión 20/20 y un oído completamente desarrollado, no solamente a nivel literal, sino a nivel espiritual. Y todos vamos a tener conocimiento de la Torá a un nivel muy profundo. ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que lo hace a un hermano preocuparse todos los días y esforzarse por muchas cosas? La ignorancia de muchas cosas y la falta de otras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos hace correr todos los días a trabajar, a estudiar y a hacer muchas cosas porque no lo sabemos todo y porque lo necesitamos todo. En ese tiempo se va a trabajar en parte, pero no por dinero, no por conseguir dinero o hacerse rico, porque allá en el reino el concepto de la riqueza no va a existir. Eso no va a existir, el concepto de la riqueza. El concepto de la riqueza existe es acá en esta generación, en este mundo, en este sistema de cosas, pero allá no va a existir, hermanos, el concepto de la riqueza o de la pobreza. Porque usted sabe que en este sistema que nosotros vivimos hay dos tipos de pobreza. Hay tres tipos de pobreza. La pobreza material o la riqueza material. La pobreza espiritual o la riqueza espiritual. La pobreza mental o la riqueza mental. Y con eso lidiamos nosotros todos los días. Porque hay gente que adolece de pobreza espiritual. Hay otros que adolecen de pobreza mental y otros de riqueza mental. Pero allá en el reino, hermano, no va a existir ese concepto. No que a todos vayamos a ser pobres, no, de ninguna manera. Allá todos vamos a ser ricos, pero no se va a ver la riqueza como lo opuesto a la pobreza, sino que va a ser un concepto y un sentir de vida donde vamos a estar despojados de eso de pobre o rico. ¿Ok? No sé si ustedes me entienden. O sea, hoy en día la gente trabaja para poder comer, pagar sus gastos y pagar las deudas y porque tiene aspiraciones al futuro o porque tiene muchas responsabilidades también o muchas deudas. ¿Ok? Empecemos por algo. Cuando lleguemos allá, usted no tiene que preocuparse por casa. Porque cuando usted llegue allá, ¿qué fue lo que dijo Yeshua? Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, ya Él nos va a tener casa lista donde vivir. ¿Ok? Porque Yeshua ya lo dijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No olvidemos, hermanos, mire usted el menosprecio y el cambio mental que va a haber allá en cuanto a la riqueza. Que hay una profecía, a ver si el hermano Freddy, la hermana Niurka está por ahí, no está. Bueno, hermano Freddy, te toca. Un texto donde dice que el oro será tan abundante como el polvo de la tierra.
Y cuando habla de la Gran Jerusalén, dice que el piso, el pavimento o el suelo de la Gran Jerusalén es de oro puro, puro oro. O sea, usted va a pisar el oro allá como pisar polvo, como pisar tierra, como pisar pavimento. Va a haber oro en una abundancia tal, y otras piedras preciosas van a ser tan abundantes allá que usted no va a tener necesidad de... Usted no va a recordar que aquí se vivía y la gente se desvivía por tener oro y se mataba por tener oro y todavía lo hacen. No, allá el oro va a ser como arena, como polvo, como agua, como tierra. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, si allá no hay un concepto ni de riqueza, ni de pobreza, ni de explotación, ni de enfermedades, no van a haber enfermedades, porque hoy en día nos tienen asoleados pagando un bendito seguro médico, y es las competencias, quién tiene un seguro médico mejor o regular o bueno, etcétera, etcétera, porque nos metieron en ese sistema. ¿Ok? O sea, cuando Israel estuvo en el desierto, que infortunadamente la mayoría de ellos murieron en el desierto por contumaces, por rebeldes, por desobedientes, etcétera, etcétera, el Eterno les mostró a ellos que se puede vivir bueno. ¿Por qué? Porque en esos 40 años no hubo ni un enfermo, ni un dolor de cabeza siquiera, ni una jaqueca, ni un dolor de estómago. No hubieron mujeres que abortaran. Y hay un texto, el texto hebreo, hablando de eso, da a entender, no lo dice explícitamente, da a entender que las mujeres cuando parían sin dolor, daban a luz sin dolor en esos 40 años. ¿Ok? Por eso es muy importante, hermanos, hablar de verdad del reino, hablar del futuro, hablar de lo que el Eterno nos está preparando, porque no pensemos que de qué va a vivir, que dónde va a vivir, que en qué va a trabajar usted. No, eso ya va a ser algo muy diferente. Yo por eso quiero llegar al reino. Y yo por eso quiero que ustedes entren al reino. Así de pronto usted no entienda mucho qué es el reino, porque del reino casi no se habla. En la iglesia cristiana solamente se habla de llenar la iglesia, de hablar en lengua, de profecía y los milagros y todo eso. Pero hermano, nosotros ya vamos mucho más adelante, vamos un paso más adelante en conocimiento y en discernimiento de la palabra, y nosotros ya el conocimiento que el Eterno nos ha permitido tener va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Ok? Mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, hermanos. Muchos de ustedes que están ahí sentados, donde estén sentados, viendo o escuchando esta enseñanza, usted puede pensar, sí, hermano Freddy, dímelo. Shalom, mi Robert. Hay dos textos para que los leamos si usted lo dispone. Claro, Job 27:16. Job 27:16. A ver, vamos a leer primero ese. Dice, aunque amontone plata como polvo y almacene vestiduras como lodo, las almacenará, pero el justo las vestirá y los inocentes se repartirán la plata. ¿Cuál es el otro? Zacarías 9:3. Zacarías 9:3. 9:3. Dice, Tiro se edificó una fortaleza y amontonó plata como polvo
y oro como lodo callejero. Está interesante. La carga de Yahweh está en la tierra de Adrak y llega a Damasco para descansar. De Yahweh son las ciudades de Aram, así como todas las tribus de Israel. También la vecina Hamat y Tiro y Sidón y las muy sabias. Tiro se edificó una fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo callejero. Amén. O sea que ese texto, ¿dónde está? No encontraste el texto que yo decía. Solo la plata, plata como polvo, pero no el oro. O sea, la plata como polvo, sí. Que el texto dice, amontonó plata como polvo, mas no oro como polvo. Sí, yo creo que yo lo leí fue en otro libro, de esos libros llamados apócrifos. El libro de Yazar o el libro de las Asunciones, donde hay una profecía que habla acerca de eso. Pero bueno, bendito el Eterno. Gracias, hermano Fred. Ok. Es bueno, hermanos, de verdad hablar de vez en cuando acerca del reino, porque uno en este momento, usted empieza a sentir su cuerpo y a usted le duele por aquí, le duele por allá y una cosa y la otra. Y de verdad que la vida aquí en la tierra, en esta vida, es una vida de sinsabores y de muchos dolores y de mucho trabajo, de mucha labor. ¿Ok? Entonces, mirando acá este texto, el de Isaías 52:13, cuando dice, y será muy enaltecido, Begabaj Meod, porque es un privilegio extremadamente grande que aquel cuya naturaleza es compuesta y material alcance un nivel de inteligencia más cercano a la divinidad que los que pertenecen a lo incorpóreo. Se dice que él, hablando de Yeshua, el Mesías, es sumamente elevado y de su fuerza ser mayor la de los ángeles, sería imposible para uno nacido de hombre alcanzar un nivel de elevación. O sea, en esta parte que estamos mirando ahora de este estudio, estamos discrepando, porque los judíos niegan que Yeshua sea divino. Entonces, como estamos leyendo textos bíblicos relacionados con el Mesías, las características y la elevación que tendría el Mesías, es demostrando que para poder tener esas características tiene que tener características divinas, ser divino. Para ser más grande que los ángeles, tiene que ser alguien divino, hermanos. No o sea, yo no creo que el Eterno ponga a un ser humano de polvo, de tierra y de agua y lo exalte por encima de las criaturas celestiales que no son polvo ni son agua. Eso es imposible. Tiene que ser alguien que, aunque tenga esas características humanas, dentro de ese vasija de barro, dentro de ese tabernáculo, haya algo más grande y más sublime que los mismos ángeles ministeriales. Ahora, obligatoriamente para reafirmar esto, tenemos que ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 en el verso 5 al 14 es una arizá.
Es una técnica hebrea que se llama arizá. O sea, el collar, una especie de collar textual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta porción donde dice que Jesús es superior a los ángeles, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí menciona varios textos del Antiguo Testamento muy importantes. Por ejemplo, porque a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré su padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Yahweh. Ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero respecto al hijo, dijo, tu trono, oh Yahweh, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Yahweh, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ahora, vamos a mirar acá, hermanos, en el verso 8, un detalle muy importante. Usted le menciona este versículo a los testigos de Jehová y salen volados. ¿Por qué? Por la forma como está escrito el texto. Porque Yahweh, mire cómo está escrito esto. El que está hablando acá en el verso 7 es el Eterno, ¿cierto? Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, o sea, Rujot, y a sus ministros llama de fuego. Y sigue hablando Yahweh, pero respecto al Hijo, él dice, tu trono, oh Yahweh. Hermanos, ¿qué es esto? O sea, el Eterno le está diciendo a alguien muy exaltado y le está diciendo Yahweh, tu trono, oh Yahweh, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Esto es tenaz, hermanos. O sea, yo no sé. Yo quisiera que todos tuviéramos mente judía. ¿Por qué mente judía? Por el celo de la palabra. Por el celo de la palabra. Porque este texto es, hermanos, muy patas arriba, o sea, muy tenaz. Yo quiero leerlo en el texto hebreo, como dice. A ver, Hebreos capítulo 1 en el verso 8. Dice, pero del Hijo, él dice, tu Kisai o Elohim, es Leolam Baer, cetro de Sedacá, es el cetro de tu Malhut. Tenaz. Pero del Hijo, él, el Eterno dice, tu Kisai o Elohim. Yo no sé, hermano, de verdad que esto es tenaz. Esto es muy tenaz lo que hay. Este texto es muy tenaz. Por la forma como está escrito. O sea, yo no sé si ustedes me entienden qué es lo que porque yo me estoy sorprendiendo y porque yo me asombro
de lo que estoy leyendo, porque es para uno asombrarse. Pero para uno asombrarse es porque tiene un conocimiento previo y porque estamos entendiendo lo que estamos leyendo, porque es que nosotros estamos aquí es para entender lo que estamos leyendo, ¿ok? No para memorizar, no, para entender lo que estamos leyendo. Vuelvo y lo leo. Pero del Hijo él dice, tu Kisai o Elohim, o sea, tu trono, es Leolam Bael, un cetro de Sedacá, es el cetro de tu Malhut, o sea, el cetro de tu reino. En español dice, pero respecto al Hijo dice, tu trono, oh Yahweh. No, no sé, o algo pasó aquí, hermanos. O sea, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, nosotros, por la palabra, por la escritura, por la Tanakh, creemos que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. O sea, tenga usted eso claro. Si usted no tiene eso claro, va a perder el año. Usted tiene que tener eso claro. Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Ese es un principio inalterable. Por eso Yeshua, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué dijo él? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque el Padre y yo uno somos. Somos uno. ¿Ok? Entonces, acá, este verso 8, cuando dice respecto al Hijo, dice tu trono, oh Yahweh, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad, o sea, de Sedacá, es el cetro de tu Malhut, el cetro de tu reino. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, este texto, según está escrito acá, debería de estar en el antiguo pacto. Pero ¿cuál es el problema? Que no está en el antiguo pacto. Pero este texto fue extraído de un documento inspirado, porque aquí el autor del libro de los Hebreos, él está dando citas bíblicas del antiguo pacto. Y entre esas citas está el verso 8. ¿Ok? Entonces, este texto no recuerdo en cuál de los dos libros está, si es en el libro de Yazar o en el libro de las Asunciones de Moisés. Entonces usted me dirá, bueno, ¿cómo así que el libro de Yazar? Sí, señor, hay un libro que está mencionado en la misma Biblia, pero no quedó en el canon, pero sí lo mencionan. Hermano Freddy, si tú puedes buscar la cita. Yo lo tengo, pero exactamente tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, es el 8. El 8, ¿dónde está? No. Yo tengo aquí el libro de Yazar, pero mi pregunta es, el texto No, dice... la cita, eso está en Crónicas o en Reyes, donde mencionan el libro de fue Yazar. Correcto. Ya entendí. Ahora, luego las Asunciones. More, hermana Jennifer. pero, perdón, pero todo esto se refiere también, así lo entiendo yo, que es como una profecía del milenio. O a lo mejor estoy equivocada, pero así lo entiendo yo. Ok, está bien que tú lo entiendas así. Lo que yo busco o lo que yo estoy tratando de decir es la fuente. La fuente. O sea, no sé si aquí hay alguno que haya sido periodista,
pero en el mundo periodístico, en el mundo de los periodistas, cuando se va a publicar una noticia, publicar una noticia es algo de mucha responsabilidad, porque alguien los puede demandar si es una falsa noticia. ¿Ok? Entonces, cuando un periodista llega donde el jefe, tengo la noticia para primera página mañana. A ver, dime, ¿qué tienes por ahí? Vea, esta noticia. ¿Y tiene la fuente? Una de las primeras cosas que le pregunta al jefe es la fuente. Si es fidedigna, si es confiable, si es verídica la fuente. Si no es confiable, no publicamos nada. Nada. Nos metemos en un problema. Entonces, en los textos bíblicos, una de las normas que debe existir es la fuente. Puede ser una fuente rabínica, puede ser una fuente de la Torá, puede ser un texto de uno de los libros que no quedaron en el canon, pero igualmente fueron inspirados, etcétera, etcétera. ¿Ya le encontraste, mano Freddy? Amén. Segunda de Samuel 1:18. Eso es, segunda de Samuel 1:18. Dice, y mandó que enseñaran a los hijos de Yehudá el arco. He aquí está escrito en el rollo de Yazar. Podemos leer otro. Josué 10:13. ¿Cuál? Josué 10:13. Josué. Hay dos citas bíblicas que hablan del libro de Jacer. Josué 10:13. 10:13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito esto en el Sefer, o sea, en el libro de Hayazar? Y el sol se paró en medio de los cielos y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El libro de Yazar también lo llamaban el libro del justo o del recto. Generalmente el Sefer es un escrito, un documento Entonces, es bueno aclarar esto a los hermanos que no estuvieron en ese estudio, porque yo ya esto lo he explicado, pero eso fue el año antepasado. Pero como hay muchos hermanos nuevos, no tienen conocimiento de esto. Acabamos de leer ahí en Josué. ¿Josué fue, hermano Freddy? Sí, señor, Josué 10:13. Ok. De que mencionan el libro de Yazar. Ese libro fue mencionado 2 veces en la escritura. Cuando uno lee el libro, porque yo lo tengo. Buena pregunta, ¿dónde estará? El libro de Yazar. Bueno, él está aquí. Y Morey. Señor. Libro de Yazar, capítulo 88, verso 64. ¿De qué libro? Yazar. O Yacer. Tú me estás dando una cita del libro de Yazar. Exactamente de lo que usted está hablando. ¿Cómo dice? ¿Usted tiene la lectura ahí? Sí. Y Yahweh escuchó a la voz de Josué. El sol se quedó quieto en medio de los cielos y se quedó quieto 6:30 momentos. Pues me da 6:30 y dice ahí. Y la luna también se quedó quieta y no se apresuró para descender un día completo. Capítulo 88, versículo 64. Amén. Ok, hermanos. El libro de Yazar existe, para la información de los hermanos,
Yo aquí lo tengo, pero no lo encuentro. Debe estar aquí. Ese libro es muy bueno. Hay mucha información ahí porque es una recopilación del antiguo pacto, pero más detallado, con más detalles de los relatos bíblicos. ¿Ok? Entonces, en ese libro no quedó, infortunadamente, no quedó en el canon del Antiguo Testamento. Aunque no quedó en la Biblia, en los libros de la Biblia incluido, no quiere decir de que no sea inspirado. Porque vemos, por ejemplo, esta cita de Hebreos 1:8, creo que está ahí en el libro de Yazar. Y muchas citas que mencionó Yeshua también están en el libro de Yazar. O sea que ese es un libro que los judíos en la época de Mashiach y en la época apostólica se leían normalmente como un libro inspirado hasta que se hizo el canon, o sea, se escogieron los libros que fueron los que quedaron en la Tanaj y en su Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces, hay muchas citas, pero también hay otro libro. Son 3 libros: el libro de Yazar, el libro de Enoch y el libro de las Asunciones de Moisés. De pronto a usted le suena eso todo raro. ¿Cómo así que el libro de las Asunciones de Moisés? ¿Cómo así que el libro de Enoch? ¿Eso a dónde está en la Biblia? ¿Y cómo así que el libro de Yazar? Sí, señor, el libro de Yazar es mencionado, ya leímos los textos. En el libro de Judas hay varios textos. Por ejemplo, este texto que dice que en el libro de Yehudá, sí, que dice que no contendáis o no. Bueno, vamos a leerlo mejor para no inventar, hermano. Judas 9. Judas 9 dice: mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con Hasatán, que el Eterno lo reprenda, contendiendo por el cuerpo de Moche, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por ejemplo, este texto, el verso 9 del libro de Judas, usted no lo va a encontrar en ninguna parte atrás de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en los Salmos, no está. El otro texto que está aquí mismo en Judas, El 14. sí, el 14 menciona a Enoch, el libro de Enoch. Dice: también respecto a estos profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, Yahweh viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Entonces, hermanos, el texto 9 es un texto que está en el libro de las Asunciones de Moisés. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Enoch y las Asunciones de Moisés, uno ve que Yeshua dio muchos textos, mencionó muchas palabras en referencia de estos libros. Igualmente, acá Judas está mencionando a Enoch y dice: también respecto a estos profetizó Enoch, séptimo de Adán. O sea que Enoch también fue un profeta. O sea, hay varios profetas que no quedaron encasillados. Ojo con esto. No quedaron encasillados en los libros proféticos del Antiguo Testamento.
¿Quiénes son? Samuel, Moche, Enoc. Por ahí hay otro que no recuerdo el nombre, pero también fueron considerados profetas. Miriam, la hermana de Moche, también era profetisa. Ella sacó muchos cantos proféticos. Mas, sin embargo, esos documentos, el de Moche, pues sabemos que es la Torá, el de Samuel, pues está primera y segunda de Samuel, pero esos libros no son considerados proféticos. Pero más sin embargo, Samuel fue profeta. Moche fue profeta. Abraham también fue llamado profeta. Jacob también fue llamado profeta. Pero no quedaron encasillados dentro de los libros proféticos, como lo es Daniel, Ezequiel, Jonás, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías, no quedaron. O sea, yo quiero, hermanos, que nosotros ampliemos nuestra mente. En inglés se dice open mind. Tengamos una mente abierta. Esta forma de distribución de los libros en la Biblia que usted tiene en su mano, eso es humano. Eso lo hicieron los hombres. El haber dejado varios libros afuera, eso también fue cosa de hombres. ¿Ok? Ojo con eso. Eso lo hicieron los hombres. Unos judíos y otros paganos. ¿Cuáles fueron los paganos? Los católicos. Porque los libros que hay en el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, esos libros no fueron seleccionados por los apóstoles. O sea, ya los apóstoles habían muerto hacía mucho tiempo cuando se reunió un concilio ya completamente paganizado y fuera de Torá, y dijeron, bueno, vamos a escoger a ver cuáles libros dejamos en el Nuevo Testamento. Y ellos dijeron, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y dejaron un montón de libros muy buenos, inspirados por el Eterno, los dejaron afuera. Y los que usted tiene acá como llamado Nuevo Testamento, muy conocidos por todos, esos fueron los que ellos aprobaron y dejaron. Pero que esto haya sido cosa del Eterno, no, eso fue cosa de hombres. Igualmente hicieron los judíos con el Antiguo Pacto. Ellos también, después de Mashiach, años 150 después de Mashiach, los judíos se reunieron, el Sanedrín se reunió y dijeron, mira lo que hicieron los paganos, esos cristianos, estuvo hasta bueno. Organizaron su grupo de libros, ¿por qué nosotros también no lo hacemos? Entonces los judíos se reunieron y empezaron también a seleccionar libros. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Dejaron fuera el libro de Yazar, dejaron fuera el libro de Enoch, dejaron fuera el libro de las Asunciones de Moche, dejaron un montón de libros inspirados, muy buenos, los dejaron fuera. ¿Qué pasó más adelante? Más adelante ocurre que los cristianos, ya el catolicismo, creyéndose en la última Coca-Cola del desierto y dueños de la Biblia y de la iglesia y de todo, entonces ellos a esos libros que dejaron afuera, los judíos y ellos mismos, les pusieron título, apócrifos. Libros, estos son libros apócrifos, no son inspirados. O sea, ellos tomaron la decisión. Pero hoy en día se estrellan y chocan porque Judas menciona muchos textos de esos libros que ellos dejaron afuera. Yeshua menciona muchas palabras cuya fuente fueron esos libros, especialmente el libro de Enoch. Si usted se lee el libro de Enoch, bien leído, con paciencia, despacio, y luego va y estudia los evangelios, usted va a decir, ve, este versículo lo dijo Yeshua, ve, este versículo lo dijo Pablo, ve, este versículo. O sea, usted empieza a relacionar textos, palabras de los apóstoles del mismo Yeshua
cuya fuente fue el libro de Enoc, o el libro de Yazar, o el libro de las Asunciones de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces no podemos volvernos fanáticos que si no está escrito acá, no sirve. No, hay que ya sacar esa forma de pensar de la cabeza y ser conscientes de que al menos estos 3 libros tuvieron autoridad espiritual de parte del cielo. ¿Ok? Tuvieron su autoridad o tienen su autoridad espiritual. O sea, son inspirados. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque le voy a dar un detalle. Cuando Pablo dijo estas palabras épicas, cuando él dijo, toda escritura es inspirada por Yahweh, apta para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia. Cuando Pablo dijo esas palabras, hermanos, el canon del Antiguo Testamento no existía todavía y el canon del Nuevo Testamento tampoco existía. Pablo estaba hablando de todos esos libros que ellos en esa época consideraban inspirados y de autoridad apostólica o de autoridad bíblica. ¿No entendemos? Cuando Pablo escribió eso, no se había hecho el canon del Antiguo Pacto, o sea, la Tanakh, ni tampoco se había hecho el canon del Nuevo Testamento. Yo creo que con eso quedamos bien aclarados y bien conscientes de que tenemos que ser open mind. ¿Por qué? Yo recuerdo hace muchos años, en una asamblea de pastores, yo le dije a los pastores, a todos, les dije, la doctrina pentecostal o la doctrina evangélica tiene muchos vacíos. Porque hay vacíos, hermanos. O sea, cuando usted se pone a mirar la doctrina cristiana y a estudiarla bien en detalle, usted se va a dar cuenta que hay vacíos. Hay nubarrones. Esos vacíos que hay no coinciden con lo que está aquí, no coincide lo que está aquí con lo que está acá, por este vacío. Porque usted se pone, por ejemplo, usted le pregunta a un teólogo cristiano sobre el milenio, sobre el reino, él se va a embolatar todo porque ellos no son capaces. ¿Por qué no son capaces? Por el sistema de doctrina que ellos tienen. El milenio para ellos es un vacío. Ellos no saben ubicar el milenio, ellos no saben dónde ubicar el milenio. No saben cómo ubicarlo. Se pelan por ahí. Y así en otras doctrinas. ¿Ok? Entonces, claro, yo les di un ejemplo a los pastores acerca de esos vacíos y ellos se quedaron calladitos. Nadie debatió ni hizo una interpolación ni una apologética, nada. ¿Por qué? Porque no hay de dónde, hermanos. Es verdad lo que yo le estaba diciendo. ¿Ok? Pero cuando nosotros acudimos a estos libros, a estos documentos, los vacíos desaparecen. Cuando leemos la escritura con mente judía, con mente hebrea, los vacíos desaparecen. Desaparecen esos vacíos completamente que tiene el cristianismo, porque el cristianismo tiene muchos vacíos a nivel teológico. Hermanos, hay muchas cosas que ellos se atrancan y ahí están atrancados todavía, todo por no mirar la Torá, todo por estar pegado solamente al Nuevo Testamento y no mirar los otros documentos. ¿Qué tal? Yo no soy capaz de mirar eso. Que el libro de Yazar, eso es del diablo, eso inmediatamente dicen que eso es del diablo. Que el libro de Enoch, no, eso es del diablo. Entonces tendrían que borrar el libro del libro de Judas, donde menciona a Enoch. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacen ellos? Si alguien le hace una pregunta acerca de eso, la respuesta es siempre la misma, hermano. Váyase a orar, pídale dirección al Señor,
y ya, lo mandan a orar. Pero no tienen una explicación que darle a esa persona. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Regresemos acá y ahora vámonos al capítulo de los capítulos. El capítulo de la Tanaj, que los judíos le tienen miedo, pánico, y que quisieran que no existiera en la Biblia, es el libro 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías. Ellos se estrellan ahí. Se estrellan. Ahora, porque el libro 53 de Isaías está hablando de un siervo sufriente, de una persona. Mire usted, hermano, el problema judío, llamémoslo así, el problema judío. Al judaísmo a nivel de Midrash y de Gemara, a ellos se les enseñó que cuando venga el Mesías, o sea, ellos tienen un concepto del Mesías, hermanos, muy equivocado en algunos aspectos, en otros muy acertados, pero en otros muy equivocados. Porque ellos dicen que cuando venga el Mesías, él viene como un soldado, como un comandante en jefe, y viene a barrer con todo, a acabar hasta con el nido del gato. ¿Ok? Por eso cuando ellos ven a la multitud emocionada con Yeshua, ellos miran a Yeshua y dicen, este man, este pelele, ¿es el Mesías? ¡No! ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías iba a ser un hombre con una pinta como la de Saúl. Porque Saúl era un hombre pintoso, era un tipo de alto de estatura, bien parecido, una musculatura y una pinta de guerrero, de soldado, de hombre de guerra. Pero usted le miraba las manos a Yeshua, Yeshua no tenía manos de espadachín, ni de lancero. Unas manos suaves, como de guitarrista. Pinta, no tenía pinta de ser un hombre musculoso y fuerte y de alto de estatura. Y mire usted el error del judaísmo, hermanos. Ojo con esto, porque esto es muy importante cuando usted habla con un judío. Porque así cuando usted estudia los documentos rabínicos, ellos describen al Mesías, un Saúl, un David, un Sansón, un hombre fuerte, con cara de aguerrido y venga, verga, hay que darle duro y para las que sea, y vamos a pelear, y hay que... ellos imaginaban un Mesías, hermanos, montado en un caballo de rey, de blanco, un caballo blanco, armado hasta los dientes y listo para pelear con el que se le atraviese y vencerlo. Ellos, al judaísmo se les creó una pinta, un modelo, un hombre de guerra, literal. Por eso cuando ellos ven a Yeshua, hermanos, Yeshua no les sonó. Porque Yeshua no tenía pinta de guerrero, no tenía pinta de soldado, no tenía pinta no tenía manos de espadachín, de tener una espada en la mano, de cargar una espada, nada, nada. Todo lo contrario a lo que ellos visualizaron. Por eso es que se estrellaron con Yeshua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no entendían ni entienden Isaías 53. Y eso que hay un texto en Isaías también, donde dice, más le veremos más inatractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto.
¿Sabe cómo posiblemente era la pinta de Yeshua? Un hombre medio debilucho físicamente, pinta de enfermoso, de que lo pica un zancudo ahí mismo a la cama, de que le da mucho sol y se mareó. Esa es la descripción que Isaías hizo del Mesías. Y a mí me extraña, por eso es que yo les digo a ustedes, que el judaísmo, hay que sacar otra vez esto. El judaísmo está más pegado de esto, el Talmud, y esto se lo saben de pasta a pasta, hermano, de memoria se lo saben, porque lo estudian todos los días de 6 a 7. No de 6 a 7 de la mañana, sino de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los días. El único día que no estudian es en Shabbat. Pero de resto, todos los días están leyendo Talmud, Talmud, Talmud. Y así se lo pasan 20, 30, 40 años estudiando Talmud. Pero la Torah no. Y los profetas tampoco. Hermano Feli. Yo tengo aquí en la Biblia católica el versículo de que hablan de la belleza de Yeshua, que dice que quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yeshua, a quien se la reveló. Este ha crecido ante Elohim como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Dice Amén. aquí en Isaías 53. ¿Cuál? En Isaías 53, aquí en la Biblia latinoamericana de católica. Ven, gracias, hermana. Eso es lo que vamos a leer aquí también en este capítulo 53. O sea, yo quiero, hermano, que nosotros entendamos hoy, esta noche, algo. Si usted entiende eso, vas por buen camino. Si no lo entiendes todavía, pídele al Eterno más discernimiento. ¿Ok? El libro de Isaías pertenece a la Tanakh, Antiguo Pacto. O sea que los judíos que usan el Antiguo Testamento, ellos conocen muy bien el libro de Isaías, porque el libro de Isaías es muy mesiánico. Habla mucho del Mesías. Entonces, en el capítulo 53, aquí describe al Mesías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, la buena nueva. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer ni hermosura. O sea, no iba a ser un hombre bien parecido, ni con apariencia de fuerte. Ojo con eso. Lo que quiere decir acá es que no tendría apariencia de ser fuerte. Porque hay muchachos que usted los ve, es una pinta de que no les entra una picada de mosquito ni de avispa y se ven trozos, se ven fuertes, se ven bien. Yeshua no tenía esa pinta, hermanos. La pinta de Yeshua de un hombre débil, flaco, sin pinta de nada. Por eso dice aquí el verso 2, le veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ojo, enfermizo. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Mire la descripción que el profeta, el Eterno hace a través del profeta
acerca de Machaya, del Mesías. Machaya se dice en arameo, Machaya. Cuando usted vio la película esa de Mel Gibson, La Pasión, cuando usted veía hablar a los sacerdotes ahí en el templo, porque esa película fue hecha en arameo, ni siquiera fue en hebreo, sino en arameo. Entonces ellos no decían Mashiach, sino Machaya, porque así se dice Mashiach en hebreo, en arameo, Machaya. Entonces, primero dice, sin atractivo para que lo deseemos. Hombre despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y le tuvimos por nada. O sea, en aquella época ver a Jesús daba lástima. Ver a Yeshua, el Jesús católico, daba lástima. ¿Ok? Porque se veía como un hombre debilucho. Ojo con eso. ¿Por qué debilucho? Verso 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. O sea, no pintaba nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Si nosotros leyéramos esto en hebreo, hermanos, vale. Eso en hebreo dice unas cosas tenaces. Esta parte acá, en hebreo dice, cuando dice azotado, aquí dice azotado, dice, nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. En el texto hebreo dice Zarat, leproso. Porque los rabinos que saben hebreo, ellos saben que al Mesías se les llama también el leproso, porque está en el texto hebreo y ellos lo leen tranquilamente. Ellos saben lo que dice ahí. Aquí en castellano, no. Cambiaron la palabra Zarat y pusieron la palabra herido y azotado. Pero el texto hebreo dice leproso. Leproso. Ojo con esa pista porque le estoy dando una pista al marrano Kocher. Esto de leproso es una pista, hermanos. ¿Ok? Nosotros lo consideramos como herido, como leproso y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos nosotros sanados. En otras versiones dice por su llaga fuimos nosotros sanados. Ok. 53. 53.5. 53.6. El pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5.21. Segunda de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o se hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Yahweh en él. ¿Ok? Por eso dice, y el pecado Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, verso 7, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca,
como cordero fue llevado al matadero, y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Nadie. En la generación de él, en esa época, nadie tuvo en cuenta eso. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Plugó a Yahweh quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahweh triunfará en su mano. O sea, ¿por qué estamos hablando de Isaías 53, hermanos? Isaías 53, los judíos rechazan que sea un hombre, o rechazan que esté hablando del Mesías. ¿Por qué lo rechazan? Por la teología y la expectativa que ellos crearon hacia el Mesías. No encaja. No encaja. Entonces ellos se equivocaron. Cuando los doctores, los príncipes de Israel de la época de Machía conocieron a Machía, ellos dijeron, no, este no tiene pinta de ser el Mesías. Ojo con eso, no tiene pinta de ser el Mesías, porque ellos ya tenían la pinta pintada, imaginada, y Yeshua no coincidía. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, para justificar el rechazo, para justificar la incredulidad, ellos dicen que Isaías 53 se está refiriendo al pueblo de Israel. Tenaz al pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Qué forma tan errada de justificar un error? De encubrir un error. Pero no encaja que sea un pueblo, porque en el verso 5, 6, 7, 8, 9, 10 está hablando de un hombre. ¿Y cómo van a enterrar todo un pueblo en una sepultura? Eso es imposible. Y todo el capítulo está hablando de una persona, no de un pueblo. Entonces la justificación y la interpretación que el judaísmo ortodoxo da de Isaías 53 es errada, hermanos. Muy equivocada. Muy equivocada. Nosotros a Yeshua lo vemos acá. Según los relatos evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo Isaías 53 encaja perfectamente con los sufrimientos del Mesías. Ahora, el sábado, que yo sé que todos no estuvieron el sábado, pero les voy a hacer un comentario que hicimos el sábado, que es bueno traerlo a colación. El sábado estuvimos hablando algo, hicimos un comentario, un midrash, acerca de que en Israel, en el Estado de Israel, la semana pasada, el primer ministro Netanyahu, él dijo que ya empezaron a vacunar la gente, la vacuna pues contra el COVID-19, y que eso lo va a poner obligatorio. Que le van a dar una ID, una identificación a la gente ya vacunada, porque va a llegar un momento allá en que la gente no podrá subirse a un bus, no podrá entrar a una tienda, no podrá comprar nada si no tiene ese documento de que ya está vacunado. Y mire que es el primer país en el mundo que
que anda ya con este rollo de obligar a la gente a que se vacune, porque en Estados Unidos ya están vacunando, pero no es obligatorio todavía. En Argentina van a empezar a vacunar estos días, pero no va a ser obligatorio. Y en varios países ya están vacunando a la gente, pero no es obligatorio. Pero en Israel ya el primer ministro dijo de que sí va a ser obligatorio allá. Y uno dice, ¿cómo? Israel. Pero es que los judíos tienen la Biblia. Sí, señor, tienen la Biblia. Claro que la tienen. Pero están ciegos. Y van a repetir, hermanos, infortunadamente van a repetir lo que hicieron con Yeshua. Y yo a ustedes en junio y mayo, que estuvimos dando el estudio sobre los tiempos finales, habíamos explicado de que los primeros que iban a ser engañados por el antimachía iban a ser los judíos. Iban a ser los judíos. Y uno dice, ¿pero por qué los judíos? Porque, hermanos, hay un dicho que dice que corta la cabeza o muerto, ¿cómo es que dice? Muerto el perro, fuera la rabia, algo así. Muerto el perro, fuera la rabia. Pastor, pues aquí dice muerto el perro, acabada la chanda. Ah, bueno, acaba la chanda. Está mejor todavía. Bueno, gracias, hermano. O sea, miren unas palabras claves que Yeshua dijo, quejándose a los doctores de la ley. Les dijo, yo, que vengo en nombre de mi Padre, y les hablo a ustedes en nombre de mi Padre, y hago las obras que he hecho, que nadie las ha hecho hasta ahora, y no me creéis. Pero si viniere otro en su propio nombre, a ese sí le vas a creer. Ah, hermanos, a ese sí le vas a creer. O sea, Yeshua estaba prácticamente profetizando, porque yo les digo una cosa, los primeros que van a caer bajo el embrujo del anticristo, del antimachía, van a ser los judíos. Y por ahí por detrás, los cristianos van a ir detrás de uno. Porque muchos cristianos admiradores de los judíos dirán, ah, no, si ellos aceptaron a ese hombre tan maravilloso que tenemos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si ya los judíos lo hicieron. Ojo con eso, hermanos. Pilas. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermanos, la Torá, la palabra, la profecía, el Brit Hadashah, la enseñanza de Yeshua como Mashiach. Y eso nos va a ayudar a protegernos, hermanos, de lo que viene a nivel de argumentación y a nivel de que te convenzan. Porque el tipo, el antimachía que va a venir, ese tipo va a ser un tipo muy interesante. Va a traer unos temas muy interesantes. Se va a tragar a los judíos enteritos. ¿Ok? Y cuando ya los judíos estén ya bien tragados, están bien convencidos, ellos van a ir a las redes sociales, a YouTube, a Facebook, a hablar maravillas de este tipo. Hablar maravillas del antimachía. Y si usted lo agarra, el Eterno, viendo esos videos de gente que ni siquiera quiere creer en Machía, usted va a caer enterito también ahí. Va a caer enterito. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, y por eso es este estudio que estamos ya como más de una semana con él. ¿Cómo demostrar rabínicamente a nivel de Torá que Yeshua es el Mesías y que el Mesías es divino? Y que Yeshua es el marrano kosher. Ahorita les di una pista al marrano kosher. Espero que la haya agarrado. ¿Ok?
Baruch Hashem. More, ¿me permite? ¿Puedo hablar? ¿Cómo dice? ¿Me permite hablar? Es que observo que con todo lo que dijo usted de Isaías 53, ahí es, bueno, considero yo que ahí viene lo del marrano kosher. ¿Por qué? Porque lo ven como inmundo. Lo ven inmundo a nuestro Señor Yeshua. Su mismo pueblo lo ve inmundo, su mismo pueblo lo rechaza, su mismo pueblo lo sacrifica, su mismo pueblo derrama la sangre, su mismo pueblo profana con él. O sea, su mismo pueblo hace de toda esa situación y lo hace inmundo. Pero él es kosher. Bueno, esa es mi aportación, More. Está buena su acotación, hermana Jennifer. Estás caliente, estás cerquita, estás cerca de entender. Porque es que, mire usted, hermanos, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, o sea, no lo quisimos mirar. ¿Qué quiere decir esto de escondimos de él el rostro? O sea, negar. Lo negamos. Okay. Negarlo, pero también a veces uno se esconde la cara de otra persona, es cuando nos avergonzamos de esa persona. ¿Ok? Porque hay gente que se avergüenza de la familia. Uy, a mí me avergüenza de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi primo, de mi amigo. No, yo lo niego, yo no quiero ni verlo. Si lo veo, me volteo para otro lado. Algo parecido ahí. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. O sea, lo peor. Lo peor. O sea, cuando uno examina, especialmente en el texto hebreo Isaías 53, uno se da cuenta, hermanos, de que está dando una pista de las tantas sobre el marrano kosher. Porque es que por ahí es que se va armando el título del marrano kosher. O sea, ¿por qué un judío rabínicamente se dirige a Yeshua como un marrano kosher, como un marrano? No kosher, sino marrano. Dejemos la palabra kosher para nosotros nomás, porque para nosotros es un marrano, pero kosher. ¿Ok? Que llegó a ser kosher. No kosher comestible, sino kosher en santidad. ¿Ok? Pero hay que llegar a la conclusión y entender qué fue lo que pasó para que ellos llegaran a la conclusión de considerarlo un marrano. Entonces tendríamos que ir a la cultura judía y averiguar qué es un marrano para el judío. ¿A qué llaman ellos marrano? Porque la otra expresión que vemos en los evangelios es la palabra cerdos. Ahí en la parábola del hijo pródigo, que terminó trabajando apacentando cerdos. O sea, se contaminó. Se contaminó. Y no será, perdón, mi More, porque Yeshua, nuestro Adón, se juntaba con lo peor que había en ese tiempo. ¿Me escuchó? Hermana, claro. Por eso le llamaban el marrano, porque se junta con la plebe, se puede decir. Con la plebe. Bueno, así dicen aquí, ¿no? La prole, la plebe y eso. Sí, lo peor que había. Ok. O sea, ya todos como que estamos yendo en esa dirección
de entender el título del marrano Kocher. Pero está muy bueno las acotaciones. El miércoles, hermanos, vamos a parar acá. Mire lo que dijo Nachman. Vamos a terminar con un midrash que hizo Nachman, el rabino Nachman, acerca de Isaías 53. Mire lo que él dijo. ¿Nos extraviamos del camino hace 2000 años? O quizá hemos encontrado el camino. Sin embargo, el profeta Isaías, quien profetizó acerca de Machaya, declaró que debemos de esperar una gran sorpresa. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta conexión a un sádic representa un judaísmo nuevo, o esta conexión con el sádic, o sea, con el Mesías, es el judaísmo original. Tremenda acotación hizo Nachman. Ahora, ¿quién es Nachman? El rabino Nachman fue un rabino muy famoso, de tiempo reciente, pero al mismo tiempo Nachman fue el que organizó los decretos en contra de los misioneros, o sea, en contra de los seguidores de Yeshua. Y ha sido uno de los grandes perseguidores de los mesiánicos. O sea que, perdón que lo interrumpa, es que si no se me va el avión. O sea que era tanto la despectiva que tenían ciertos judíos a los judíos que seguían a Yeshua, y entonces por eso los empezaron a perseguir, porque como creían en Yeshua, estaban seguros que era el Mesías, entonces los otros judíos, por la despectiva, los despojaron, los corrieron, los sacaron, siguiendo pues supuestamente al marrano kosher, porque lo creían inmundo, porque no creían que era nuestro Mesías. Y entonces en esa despectiva, pues le dijeron, ahí te ves y váyanse de aquí. Sí, está buena la acotación, hermana Jennifer. Hermano Freddy, ¿vas a decir algo? Bueno, una pregunta o un comentario, si es verdad. A ver, el antimachías, pero los judíos, el pueblo israelí lo va a adorar, lo va a aceptar, como ha aceptado muchos mesías en la historia. Pero entonces ellos aceptan este mesías y ellos realmente se dan cuenta que no es el mesías y que lo engaña, cuando en el templo él sacrifica un cerdo kosher. Para ellos ese es el cerdo kosher, pero no tiene nada que ver eso con lo que estamos estudiando. Ok. O sea, para el judío el cerdo sigue siendo cerdo. Pero cuando se habla de la enseñanza del marrano kosher, ya es un título mesiánico. Por las características que, o sea, los que lo llaman el mesiánico cristiano, porque también cuando empieza la situación del catolicismo, que corren a los judíos cuando entra Isabel Católica en 1400 no sé qué, ahí inicia la persecución tanto de los judíos como del cristianismo, porque siguen a Yeshua, porque en esa época una cosa era cochino, puerco, y otra cosa era el marrano kosher. Correcto. El marrano kosher, hermanos, es un título que le dan los judíos mesiánicos, o sea, los que ya conocen al Mesías.
los llaman marrano kosher, pero los que no conocen al Mesías los llaman marrano nomás. Ahí se quedan, los ortodoxos. ¿Ok? Los ortodoxos los llaman marrano, en forma despectiva. Pero los judíos mesiánicos que ya creen en Yeshua, ya ellos lo llaman el marrano, sí, kosher. Y eso lo prueban y lo vamos a probar por las escrituras. ¿Cómo llega a ser kosher Yeshua? Como decía la hermana, que Yeshua se juntaba con la ralea, lo peor de esa época, y prácticamente siendo rabino y siendo un sádic se contaminaba. Según ellos, se contaminaba. Pero ellos chocaron ahí, se estrellaron ahí porque no entendían Isaías 53. Porque Isaías 53 dice muy claro, mas él cargó en él el pecado de todos. El pecado de toda la humanidad, de toda la gente. El peor pecador, esa carga se la puso al Mesías. Entonces, eso en parte hizo que aquel sobre quien cayó toda aquella carga de pecado dejara de ser kosher. ¿Ok? Dejara de ser kosher. Bueno, estas son pistas que vamos dando. Bueno, mis hermanos, vamos a parar acá. Esto le está poniendo... O sea que ahí la llevo, More. Ahí la llevo.